Hola, buenos días. Hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a ver la importancia que tienen los hombres y la importancia que Dios no le da a los hombres cuando hacen la voluntad propia. Entonces, hoy lo vamos a descubrir un poco de lo que hay tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con la palabra de Dios, que dice en Juan 2, 23, 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús conoce y conocía qué es lo que en verdad teníamos dentro nosotros y por qué Él no se fiaba de los hombres. ¿Y qué es lo que hay en los hombres? Pero vamos en nuestro tiempo. El Señor Jesús, cuando platica con la samaritana, le dice: mujer, créeme que está llegando la hora que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, sino que desde donde nace el sol y hasta donde se oculta podrás adorar a Dios, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Y el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La palabra no cambia en lo que afirma. Y esto es fácil de comprender porque, mira, hay una religión que se cree la iglesia verdadera, pero tropieza en la palabra, porque no predican a Dios en espíritu y en verdad, porque ellos tienen altares llenos de imágenes. Y eso no concuerda con lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Ahora, todas las denominaciones, llámese como se llame, dicen: ven a la casa del Señor, llamando así al templo que tiene como casa de oración. Tampoco concuerda con la palabra y chocan con la escritura, porque ellos tienen altares. Al apóstol Pablo ya dijo: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el Señor Jesús lo que hizo concuerda con sus palabras del apóstol Pablo. Ahora nos vamos a ir a la Biblia. Juan 2, 13, 22 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Ese fue lo que dijo el Señor Jesús. ¿Y qué dijeron los judíos? En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya no hablaba de templos hechos por manos humanas. Ya no.
Eso es lo que debemos de comprender, entender de las Escrituras. El Señor Jesús dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a edificar. Y se burlaron porque le dijeron, pero si este templo en 46 años lo edificaron y tú lo quieres hacer en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor Jesús purificó el templo para Dios. Y estamos hablando del cuerpo del Señor Jesús, porque Él cumplió la palabra que salió de su boca, cuando dijo que en 3 días levantaría el templo, pero Él nunca habló de un templo hecho por manos humanas. Entonces, ¿por qué todos los predicadores te llaman a la casa del Señor y dicen, te invito a escuchar la palabra de Dios, ven a la casa del Señor, si Dios no habita en templos hechos de manos humanas? ¿Será que lo que hizo y dijo el Señor no fue verdad? En ninguna manera, porque el Señor es el Espíritu. Y si el Espíritu es la verdad, y ahora a nosotros también nos ha dado el derecho de poder llegar a ser el templo de Dios. A nosotros, así como Él lo edificó en 3 días, porque Él fue enterrado y resucitó al 3er día. En la resurrección quedó edificado el templo. Y ahora nosotros también nos invita. Por eso digo, la mesa está servida. Pero no tienes alguien que venga y te dé de comer. No, el Espíritu Santo es el ayudador de todos y cada uno de nosotros según manejemos ese libre albedrío que todo mundo dice tener, porque no fuimos robotizados. Dios nos dio cómo debemos de hacer nuestras cosas por voluntad propia. Ese libre albedrío, ¿lo tienes para con Dios o para otra cosa? Porque si lo tienes para con Dios, las palabras del Señor te deben de gustar, escuchar, no que cuando alguien te va a predicar, lo primero que haces, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer el otro, tengo como cuando mandó a invitar a los suyos y todos pusieron pretextos. Así exactamente está sucediendo en estos momentos. Alguien le quiero predicar a un amigo en un grupo de amigos y empiezan a que este grupo no se hizo para esto. Se hizo para otras cosas. Pero sí meten videos de pornografía, meten cosas que no edifican. Eso sí, se puede, no se toca. Pero si alguien de uno de los amigos, después de 20, 30 años que nos dejamos de ver, quiere predicar la palabra para que la conozcan, nos empezamos a hacer enemigos. Bueno, vamos a seguir. El Señor nos invita a que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Mira qué dice 1 Corintios 3, 16 al 23. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué tenés necesidad de ir a un templo hecho por manos humanas si el Señor dice en su palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios,
Si alguno matare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ahora ya salió uno que dice que no todos debemos de predicar. Si el Señor dijo que si no hay quien predique, Él va a levantar las piedras que no han estudiado absolutamente ni la primaria ni la secundaria, pero si el Señor quiere, lo levanta y lo pone a predicar. Pero este hombre ya está haciendo su voluntad y está poniendo su ley y dice, nadie debe de predicar si no tiene el don de predicar. ¿Eres tú más que el Espíritu Santo? Qué bárbaro. Bueno. Y sigue diciendo Corintios 3:16, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. No de los que se creen tener algo, es vuestro o es suyo el don de Dios. No. La religión católica, los adventistas, los testigos de Jehová, los pentecostales, todos se creen ser algo de Dios y ponen sus leyes porque no predican las leyes de Dios. Porque las leyes de Dios está escrito en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Ya no en tablas de piedra ni en otro lado. Corazón y mente, mente y corazón, escrito y reafirmado. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Si aquí puso en evidencia al apóstol Pablo, a Apolos, Cefas, que es Pedro, los que hicieron la Biblia no quisieron poner Pedro, pero acuérdense que Cefas es Pedro. Ninguno de ellos, como dice aquí. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloría en los hombres. Ninguno se gloría en los hombres. Y pone al apóstol Pablo, a Apolos, a Pedro, pone al mundo, pone todo y dice, todo es vuestro. Tú, yo, todo lo que Dios hizo es nuestro para que podamos llegar a su reino. Aquí el Señor nos vuelve a decir que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. Hasta pone en evidencia a grandes predicadores, también al mundo, también la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, y nos dice que todo es nuestro. Todo. Y nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y si te vas a ser esclavo de alguna denominación, no lo hagas porque están gobernadas por hombres. Mejor sé esclavo, pero de Cristo, porque Él está hablando directamente con nosotros, sin intermediarios, para con el Hijo de Dios.
Aquí el Hijo nos está hablando a nosotros. Porque el Hijo dice que todo es nuestro, pero por medio de Él, y Cristo del Padre. Ahora, intermediario entre Dios y nosotros, solo Cristo Jesús, hombre. Solo Cristo Jesús, hombre. Para que nosotros podamos pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesús. Ningún otro nombre. Ningún otro nombre dio la palabra para que sea intermediario entre Dios y los hombres. El Cristo de la gloria lo hizo todo por medio de Él y para Él. Edificó una iglesia. Lo edificó en la revelación que da el Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo, dice el Señor, ¿qué dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera iglesia, la revelación que da el Espíritu Santo a cada individuo que se convierte en un seguidor de Cristo. Por eso somos cristianos. Pero si tú sigues a Cristo, pero tienes imágenes, te doblas las rodillas sobre las imágenes, no eres cristiano. Eres un revoltijo, porque no sigues a Cristo nada más. Ser cristiano es seguir a Cristo. Se acabó. Y hombres perversos desecharon la piedra verdadera y edificaron una iglesia en un apóstol. Es que dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O dijo, tú eres Pedro y sobre de ti edificaré mi iglesia. Lo dijo así. Dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se lo estaba diciendo a Pedro para que lo escucháramos todos. Voy a seguir con más ejemplos que desnuda la palabra. Edificó un sacerdocio espiritual en el orden de Melquisedec, y hombres perversos se hacen llamar sacerdotes del Dios Altísimo. Crearon otro sacerdocio terrenal. Y el Señor quitó el sacerdocio en el orden de Aarón porque era terrenal, porque morían y morían y morían y nunca podían ser perfectos ni ser inmortal. Por eso lo cambió el Señor, para establecer uno espiritual, y no se dan cuenta que vuelven a tropezar con la palabra, y es una de las denominaciones que más almas tienen en sus filas. No creen en el único sacerdote que Dios puso. Tú serás sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. No, pusieron. Dijo el Señor, no los dejaré huérfanos. Les enviaré un ayudador, un consolador, uno que los ayude, uno que los guíe. Lo enviaré en mi nombre. Y envió al Espíritu Santo.
y los hombres perversos, sin piedad en sus propias vidas, quitan al Espíritu Santo y establecen un papado para ser el representante de Cristo en la tierra. Vuelven a tropezar con la palabra. ¿Por qué vuelven a tropezar? Porque el Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo para que los consuele, para que los guíe, para que los ayude. ¿Y qué hace tu religión? Quita el Espíritu Santo y pone al Papa como guía terrenal, como el único vicario entre Dios y los hombres. Y quita lo que el Señor Jesús envió y en su nombre. Y que es la verdadera iglesia, porque Él cuida los templos donde Él mora. O te lo repito, 1 Corintios 3:16. Otra denominación gobernada por hombres se aferran a la ley. Una ley que nos hace reconocer el pecado. La ley que dio Moisés nos hace reconocer el pecado. Y desprecian la gracia. La gracia que nos quita la culpa del pecado. La mesa de la salvación ya está servida. Un hombre hermoso y precioso pagó por mis culpas y lo dejó clavado en un madero y derramó su sangre como un cordero en un matadero. Por la gracia de Él, soy salvo. La ley me hace reconocer el pecado, pero la gracia ya pagó por mis culpas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ese libre albedrío que yo digo tener, se lo voy a dar al Señor Jesús para tratar de vivir lo más santo posible que yo pueda. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Porque tengo una ley por dentro que me domina, que no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me podrá librar? Dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo murió por el nombre del Señor Jesús, porque para eso fue llamado. Y se lo dijo el Señor y se lo dijo a Ananías. Y Ananías le dijo, Señor, pero ¿por qué quieres que yo vaya si él es un hombre que va en contra de la iglesia? Ahí los anda llevando presos, los lleva a reclusorios. Tú ve, porque este me es necesario y tiene que conocer que por mi nombre tiene que dar su vida. La gracia de Dios no es burla. No es burla. Y no lo hagas por burla. Ya he visto varios pastores que se burlan por la fe que tenemos, por la gracia. Hay otra denominación gobernada por hombres. Se aferran a un nombre a un nombre de Dios, pero inventado por un tal franciscano, Pietro Colonna Gelatino, creó el nombre Jehová. Él creó el nombre Jehová.
Las 4 letras que quedaron de yo soy, el gran yo soy, Pietro Colonna Gelatino le puso vocales para que tuviéramos un nombre que nombrar nosotros los hombres. Pietro Gelatino vivió de 1460 a 1520. En ese lapso fue injertado el nombre Jehová en la Biblia, porque en los rollos antiguos no existe el nombre Jehová ni Yahvé. También chocan en la palabra porque Dios dio un nombre y está dado para todos aquellos que vivimos debajo del sol. Y eso está escrito en Filipenses 2, 9, 13. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad de Él. De Él. Pero para con nosotros. No tienes que buscar a un hombre. Si quieres ir a una iglesia, como dicen, yo tengo mi iglesia. Sí, iglesia es Cristo. Es la única iglesia que existe en el mundo. Es Cristo. Es la única iglesia. No, yo tengo mi iglesia. Y yo tengo mi iglesia. Yo tengo mi iglesia. Yo tengo mi iglesia. Solo una iglesia quedó edificada. ¿Quieres ser templo de esa iglesia? Limpia tu templo, tu cuerpo. Quítale lo pecaminoso. Quítale todo lo malo, porque lo malo no edifica, ni purifica. Tienes que limpiar tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, no es cuerpo para prostitución, ni para hacer malas cosas. El cuerpo es para el Espíritu Santo. Si quieres tener una vida eterna, pero si tú dices nada más me muero y se acabó el asunto, adelante. Nadie te va a obligar a obedecer la palabra de Dios. Tiene que ser voluntariamente. La salvación Dios nos la da por su mero beneplácito, no por hombres, ni para hombres, como para que te sigan engañando por tu propio gusto. Despierta, mi querido amigo. Dios es amor y todo lo hizo para llevarnos a su bendito reino. Solo tienes que dar el primer paso por voluntad propia y no por voluntad de otro. No dejes que otro lleve donde él te quiera llevar, porque tú dejas que maneje por un ser humano y ya no es tu voluntad, sino del que le das la voluntad cuando la salvación depende de ti, porque todos entregaremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Todos. Ningún hombre podrá ser tu abogado ante el Padre.
Ninguno. Ninguno podrá ser tu abogado. Pero Cristo sí podrá abogar por ti. El Hijo. Porque el Espíritu que moraba en Cristo cuando dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Era el Padre que se estaba alejando porque el Hijo tenía que pagar por nuestras deudas con su muerte. Y Dios Padre no tiene nada que ver con los pecados. Pero su Hijo de carne y hueso sí. ¿Comprendes esta? El Señor Jesús, el Hijo, entregó su cuerpo, derramó su sangre, cumplió todo el Viejo Testamento. No dejó nada por hacer o que le faltara algo. Por eso dijo, consumado es. El velo del templo, que era grueso como unos 10 centímetros de grueso, se rasgó de arriba abajo cuando él murió. ¿Y qué fue eso? Hasta ahí llegaste, sacerdocio de Aarón. Pero Dios, según Dios, porque ellos todavía siguen, porque no han recibido el Mesías que están esperando. Haz todo por fe y por esperanza, que están guardados estos dos en los cielos y protegidos por amor de Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuál es el pacto que hizo el Señor Jesús y no el hombre? Porque en este pacto el Señor Jesús desecha al hombre que formó un nuevo sacerdocio terrenal. Y pongan mucha atención y cotéjenlo con sus Biblias. Anunciado 2 veces, pero les voy a leer el del Evangelio para que no quede duda. Porque si lo quieren ver en el Viejo Testamento, que dijo, haré un nuevo pacto. Está en Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34 dice, haré un nuevo pacto. En Hebreos 8, del 1 al 13 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley de Moisés. Y este es el sacerdocio en el orden de Aarón. Como existe todavía ese sacerdocio, no puede haber otro sacerdocio en la tierra, porque hay uno. Pero como el Señor Jesús hizo el otro, es en otro orden, es de otra tribu y está en los cielos. Desde allá ministra, porque allá está el tabernáculo. La religión católica, ¿dónde tiene su tabernáculo? ¿Dónde? ¿En qué parte de la tierra lo tiene? Para que sea
sacerdocio del Dios Altísimo si el único sacerdote está en los cielos, donde ministra, donde nos atiende las 24 horas del día, los 365 días del año? Nunca cierra sus puertas. Nunca está lejos del necesitado. Nunca. No tiene puertas. Siempre está abierto para escuchar, para atender, para suplir tus necesidades, para darte un consejo, para darte amor. Si tú quieres platicar con Dios, lo tienes que pedir en el nombre del Señor Jesús y dile todo lo que quieras a Dios Padre. Cuando te conviertas, el Señor te quitará tus pecados. Y en este nuevo pacto está escrito, no tienes necesidad de hombres, no tienes necesidad de Luis Toro, no tienes necesidad de nadie. Luis Toro es una falsedad más grande del mundo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, que en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. La casa de Israel, todos los hijos de Jacob, las 12 tribus, por eso se llaman las 12 tribus de Israel. En Jacob cayó las 12 tribus de Israel. Y en la casa de Judá, ¿por qué lo dice? Porque de ahí viene la descendencia que llega al Señor Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Escuchen, adventistas, ya no estamos en las tablas de piedra. No las desecho, no las desecho. Pero el Señor dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Porque de los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, hizo uno solo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Escuchen, hombres que se creen ser algo de Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo. Porque así como recibió la revelación el apóstol Pedro,
Así recibimos la revelación del Espíritu Santo cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso dice, ningún hombre enseñará más a su prójimo, porque el Espíritu Santo es el que va a enseñar. Ellos pueden predicar la palabra, pero nadie te va a enseñar lo que la palabra quiere decir. Si el Espíritu Santo está con ellos, sí. Pero hay muchos que no te predican la verdad. Voy a seguir leyendo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Escuchaste eso, Luis Toro? Y de sus iniquidades. Está en Hebreos 8, del 1 al 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y eso que está próximo a desaparecer es porque todavía falta que se manifieste en carne el falso Mesías, que espera el sacerdocio en el orden de Aarón, no el Vaticano. Y cuando ellos se den cuenta que no es el Mesías, es cuando la hora desoladora ha llegado y empezará el caos para el pueblo de Israel. Espero me haya dado a entender. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Y espero que comprendas la verdadera doctrina que viene de Dios para nosotros. No viene de Dios para un pastor, no viene de Dios para un apóstol y profeta, ya pasaron. Un maestro. Esos 5 ministerios es para que cada persona empiece a estudiar la palabra y vaya teniendo conocimiento por medio del Espíritu Santo, llegue a alcanzar un conocimiento de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de los 5 ministerios que dicen, yo soy apóstol, yo soy. No, es para que cada persona empiece a estudiar la palabra de Dios y empiece a alcanzar los conocimientos de esos 5 ministerios. Porque si no estudias aquí en la tierra y vas a la presencia del Señor, vas a empezar a estudiar para alcanzar la sabiduría de formar al Hijo de Dios en ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios vio morir a su Hijo y lo vio morir por todos nosotros, sin excepción de persona. Y quiere que nos reconciliemos con Dios por medio de su Hijo bendito, Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Todo esto fue en nombre de mi Señor Jesús. Amén.